que según el Senami se va a prolongar más o menos hasta abril. Entonces, hasta abril, vamos a estar viendo esta serie que hablamos, que lo hemos llamado Pecados Olvidados, analizando un poco más sobre los pecados que enuncian las Escrituras, pero no tanto para hacer un estudio, pues, ahí de pecado por pecado, sino más bien, ¿por qué las Escrituras hablan de estos pecados y qué implicancias tienen en nuestra vida? Para que nosotros, descubriendo la fuente, podamos trabajar, no en aplicarlos, evidentemente, sino para huir de ellos. Bien, la semana pasada estuvimos dando, digamos, una introducción sobre la naturaleza, esta lucha del alma, y estuvimos hablando sobre la conversión de San Agustín, que luego escribe las Confesiones, en donde habla justamente sobre cómo él descubre, experimenta, vive esta lucha de los pecados. Y lo hablamos de tole lege. ¿Se acuerdan qué significaba? Toma y lee, no. Coge y lee, ¿no? Que es la expresión que se da ahí, que tiene que hablar con este tipo de juego que había entre los niños, y él, bueno, agarró el libro y ahí era, bueno, no era un libro, sino era ahí un retazo del Nuevo Testamento, específicamente en Romanos, y él comienza a leer entonces esta lista de pecados. Pero especialmente porque San Agustín en su libro de Confesiones da una frase muy interesante, dice que uno de los pecados de los cuales él más se arrepentía era con haber robado unas peras. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Dice, yo robé peras, pero no me gustan las peras. Exacto, Adriano. Entonces, ¿por qué robé peras? Porque a veces podemos decir, Néstor, yo robo porque, bueno, me muero de hambre y estoy en metro y entonces veo ahí la caramandunca solita, ¿no? O la manzanita ahí recién pulidita. Nah, las manzanas no están encadenadas, pues entonces agarra, ¿no? Y mientras estás paseando me moría de hambre. ¿Se entiende? O como San Agustín mismo decía, ¿no? Yo puedo entender que la gente por ahí, no justifico, pero puedo entender que un joven fornique. Él tiene las hormonas locas, no debe hacerlo, está muy mal. En realidad está muy mal, chicos, pero lo puedo entender, anda calentón. Y San Agustín dice, lo que no puedo entender es por qué robé peras si no me gustan las peras. Yo odio las peras. No tiene sentido. No me faltaba comida, no me gustan las peras, entonces, ¿por qué robarlas? Y ahí es donde San Agustín nos explica un poco de esa lucha natural que existe en nosotros, que a pesar de que tenemos razones válidas para no pecar, aún así pecamos, porque nuestra naturaleza muchas veces se aferra a su condición pecaminosa. Y eso estuvimos viendo la semana pasada. Néstor, quiero saber más, está en nuestro enlace de YouTube, así que puedes escucharlo ahí. Ya no vamos a repetirlo por cuestiones de tiempo. Y el día de hoy vamos a analizar uno de estos pecaditos, por así decirlo, que aparece en estas listas. Leímos Colosenses, leímos 1 Corintios, leímos Apocalipsis, leímos Gálatas, que son textos famosos donde enumeran cierta lista de pecados que la gente, y no solamente los paganos, sino recuerden, gente cristiana, como tú y como yo, cometen. ¿Ok? Y vamos a hablar principalmente de la lista de Gálatas, no porque sea la más importante o la principal ni nada por el estilo, sino porque Pablo en esa lista un poquito habla de la importancia de luchar contra este tipo de pecados y de amar a Dios y de amar al prójimo, ¿no? Como si cometer este tipo de pecados fuera absolutamente lo opuesto a amar a Dios y amar al prójimo. Y vimos en Gálatas 5, no sé si se acuerdan, que Gálatas 5, versículo 16, 7, 18 comienza, o específicamente el versículo 19 en adelante, ya comienza a enumerarte ciertos pecaditos. Néstor, no me acuerdo, no te preocupes, ahora lo volvemos a repasar. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando sobre la sensualidad. Néstor, a mí me han dicho que me muevo de manera muy sensual. Bueno, vamos a ver si eso es bueno o malo, ¿no? Vamos a hablar sobre la inmoralidad en nuestro corazón. Bien. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Gálatas 5, del 16 al 18. Cualquiera que lo tenga, lo lee, por favor, fuerte para todos nosotros. 5 del 16 al 18. Ahí están los otros textos que se acuerdan que estuvimos hablando durante la semana pasada. Lo pongo ahí nada más para que ahí tú lo tengas como referencia, no los vamos a leer. Vamos a Gálatas 5, versículo del 16 al 18.
Perfecto. Quedémonos ahí un ratito en Gálatas. No se salgan de sus aplicativos o no sirven la Biblia, como sea lo que estén. Gálatas 5, 16 a 18 nos coloca el escenario que quiero que nosotros entendamos el día de hoy. Es un escenario de lucha. Pablo te dice, tú tienes dos opciones. Puedes alimentar dos naturalezas que habitan en ti. O bueno, dos tendencias de tu misma naturaleza. La carne o la del espíritu. Y no está refiriendo a que, Néstor, lo espiritual, todo lo que es carne, mi piel, mi hueso, está hablando de un sentido figurado espiritual. La carne, la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que te incita a hacer lo malo, tu vieja naturaleza, con la cual nacimos, lamentablemente, producto de nuestra rebeldía ante Dios. Hay esa lucha. Y Pablo te dice, esta lucha es inevitable, porque Pablo le está hablando a cristianos. Pablo no le está hablando a gente pagana. Le ha hablado a gente que ya ha sido bautizada como tú y como yo, que va a la iglesia como tú y como yo, que recibe la comunión como tú y como yo, que ejercita la comunión como tú y como yo, y que trata de tener una vida espiritualmente saludable con Dios, como tú y como yo. Y Pablo dice, a pesar de que hagas todas estas cosas, que son buenas, Pablo en ningún momento dice que son malas, al contrario, vamos a ver que en otros textos Pablo dice, tú tienes que hacer estas cosas, ir a la iglesia, tomar la Santa Cena, bautizarte, venir a la reunión de jóvenes, servir, tener tu tiempo de devocional, todo eso es bueno y necesario. Pero a pesar de que tú hagas todo esto, existe una lucha con tu viejo hombre. Y esta es una lucha de la cual tú no puedes escapar. Es inevitable. Es como cuando te metes a la universidad y al quinto ciclo te das cuenta que tienes que hacer tesis sí o sí para graduarte. No importa qué hagas, tarde o temprano tienes que hacer tesis para graduarte. Al menos en mi universidad es así. Para graduarte, para obtener tu bachillerato, tienes que hacer tesis. No hay forma. Y cuando salió la ley universitaria donde decía no es necesario la tesis, convirtieron las tesis en cursos obligatorios. Entonces tienes que hacer tesis sí o sí. Y fin de la historia. Entonces, no puede ser que llegues a noveno ciclo y digas, no, Néstor, yo quiero hacer tesis. No, tienes que amanecerte, mi hermano, y la biblioteca se vuelve tu mejor amiga para la bibliografía. Bueno, más cosas. La vida cristiana es así. Tarde o temprano, si tú quieres crecer en la vida cristiana, si tú quieres estar con el Señor, porque ya vimos la semana pasada que Dios advierte que si tú dices, no, Néstor, me basta con ser eterno alumno, como esos reportajes de gente que está en la San Marcos que tiene como 50 años y siguen en cuarto ciclo, está bien, Néstor, yo quiero ser así. ¿Sí o no? ¿Para qué quiero ser un cristiano maduro? No, no, no. Déjame con mi inmadurez espiritual. Y Dios dice que los que cometen tales pecados no heredarán el reino de los cielos. En otras palabras, no están reconciliados con Dios. Un cristiano inmaduro en realidad es un cristiano que está a punto de morir. Es un cristiano que está a punto de rechazar la gracia del Señor en otros términos. Entonces sí o sí hay que hacer la tesis. Sí o sí hay que pelear con la vieja naturaleza. Y ahí vamos a ver en el versículo 19 el pecado que vamos a hablar el día de hoy. Ahora le voy a pedir un varón, ya que habló una mujer, le voy a pedir un varón que... Fuerte, Carlos, por favor. Sí. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, lascivia. Manifiestas son, y comienza con su lista, aunque vamos a ver que Pablo dice que esta lista no es exhaustiva, ni números clausus, ni nada por el estilo, sino que más bien es una lista simplemente descriptiva. Te voy a enumerar algunos de los pecados que hay, pero en realidad hay más. ¿Ya? Y como bien dice Gálatas, dependiendo de la versión que tengas, porque hay versiones que te enumeran 4 y en realidad el original dice 3, pero vamos a entender por qué te dicen 4. No te preocupes, no es que te estén estafando ni nada por el estilo. Carlos nos habla de qué cosa, estos 4 pecados, ¿cuáles son? ¿Puedes decirlo fuerte otra vez? No te preocupes. A ver, fuerte. ¿Quién más lo tiene? No lo dejen solo. A ver, Diego, fuerte. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí está. Adulterio y fornicación, inmoralidad o inmundicia y lascivia. Ambos estos pueden describirse en 3, como lo dice la Biblia latinoamericana, que me gusta más porque en realidad es una traducción un poquito más fiel. Inmoralidad, impureza y sensualidad. Néstor, entonces, ¿mi Biblia está incompleta? No, porque todos vamos a ver que hablan exactamente de lo mismo.
Y el día de hoy vamos a hablar sobre estas 3 secciones de pecados que tienen que ver con el pecado sexual. Adulterio y fornicación, inmoralidad y lascivia. Néstor, yo no soy adúltero, no estoy casado, no he fornicado, no por voluntad propia, sino porque nadie quiere. No me considero un inmoral, trato de hacer lo correcto, no sé qué tiene que ver esto. Y lascivia, Néstor, no puedo hacerlo porque no sé qué es. Entonces, estamos bien, ¿no? Bueno, vamos a analizar punto por punto a qué se refiere estos tipos de pecado. Y vamos a ver si lo que está escribiendo Pablo, quizá tú lo practicas o yo lo practico. Vamos con inmoralidad, que en la Reina Valera se traduce como adulterio y fornicación. Y tiene sentido, porque el original es la palabra porneia. Ya de por sí la palabra porneia te tiene que sugerir algo, ¿verdad? Creo que es una palabra muy bien contextualizada en nuestros tiempos el día de hoy. En el año 2022 salió un ranking sobre los países que más consumen pornografía en el mundo. Adivinen dónde estaba el Perú. En el puesto 5, muy bien, Carlos, en el poderosísimo puesto 5. Y hace poco estuve enviando, bueno, hace unos días envié al grupo de jóvenes un enlace, espero que hayan visto el video porque dura como 11 minutos nada más, de un estudio que se había hecho en los Estados Unidos, en donde se evidencia que el 54% de los cristianos practicantes consumen pornografía. El día de hoy somos algo de 20 y tantos. Eso quiere decir que, si somos honestos, acá hay aproximadamente 12 o 13 personas que consumen pornografía. Y somos cristianos. ¿Qué es porneia? Vamos a analizar un poquito el sentido de esto. Lo estuve anotando. Técnicamente porneia significa prostitución. Incesto es el acto sexual mismo no aprobado. También se refiere a alguien que es devoto a cometer tales actos, es decir, alguien que tiene estos actos como hábito, como algo que le gusta, algo que quiere hacer, que los vive. Y por eso a veces también puede significar idolatría. Es una manera de hablar de idolatría porque es una persona entregada a cometer estos actos. Y había ciertos cultos paganos en donde la práctica de la fornicación estaban relacionadas a ciertos dioses, pues, ¿no? A veces fornicaban en el templo como una manera de poder entregarse a sus dioses y así sucesivamente. Eso significa porneia. Entonces, claro, tiene que ver con el adulterio, tiene que ver con la fornicación, pero principalmente tiene que ver con alguien que es devoto a cometer estos actos sexuales, que busca cometer estos actos sexuales. Entonces, cuando Pablo está hablando, por ejemplo, de la inmoralidad o del adulterio y la fornicación, no solo está hablando de si estás casado o no, no solo está hablando de que si eres una persona que ha fornicado o no, está hablando principalmente si eres una persona en cuyo corazón existe el deseo de buscar las oportunidades para poder cometer tales actos y si estás dedicado a satisfacer tus deseos sexuales a través de estos actos. Por eso la pornografía está dentro de esto, porque si bien en la pornografía tú no tienes acceso carnal, físico con la persona, porque estás viendo a través de una pantalla celular o computadora, etcétera, tú estás deseando cometer ese acto sexual, tú estás satisfaciendo tu deseo sexual con las imágenes que tú estás viendo. Eso es pecado, es una manifestación de la carne. Vamos con otra, mira lo que dice, inmoralidad, impureza. La palabra es akatsarsia. Néstor, ¿qué es akatsarsia? Vamos allá. Es derivado de la palabra akatsartos. ¿Y qué significa eso, Néstor? Mucho griego. Bueno, significa, akatsartos significa impuro, reprobado, o es algo que ha sido dado al demonio, algo maligno, algo dedicado a los espíritus malignos. Eso significa akatsarzo. Y akatsarsia significa tener la cualidad o la naturaleza capaz de transgredir la moralidad. Cuando está hablando de que huyamos de la impureza, si tú decías, Néstor, yo no fornico, yo no adultero, yo no estoy viendo pornografía, Néstor, yo no estoy buscando ahí desesperadamente cometer el acto sexual, Néstor, te lo prometo. Bueno, ok, check, no estás ahí, pero estás en akatsarsia, estás en esa cualidad de transgredir la naturaleza moral de la sexualidad. Y ahí es una pregunta profunda, chicos.
Porque ahí está hablando de tu capacidad. Poniéndole en cristiano, en facilito, siendo honesto, si alguien te preguntara, oye, Dios te preguntara, así, a corazón abierto, ¿tú estás en la capacidad de poder fornicar, ver pornografía o cometer actos impuros contra el Señor? ¿Eres capaz de hacerlo? Creo que todos diríamos que sí. Parte de ser jóvenes es de que la mayoría de nosotros tiene una tendencia a cometer tales actos. Podemos justificarlo de muchas maneras. Una naturaleza, estamos llenos de hormonas, Néstor. Yo estoy, o sea, sí, pues no, yo no pienso en eso, pero si se me presenta la oportunidad, quién sabe, ¿no? Porque ponte a pensar, no pecas porque estás decidido a agradar a Dios o no pecas porque no se te ha presentado la oportunidad. Son dos cosas distintas. Porque cuando se te presenta la oportunidad y tú estás decidido a agradar a Dios, no pecas. Pero cuando se te presenta la oportunidad y se te va a presentar la oportunidad y tú no estás decidido a agradar a Dios, vas a pecar. Te pongo un ejemplo. Pensemos en la vida de Pedro, y no me refiero a nuestro amigo que está en matrimonios ahora. Me refiero al apóstol Pedro. El apóstol Pedro nunca pensó que iba a maldecir el nombre del Señor y nunca pensó que iba a negar el nombre del Señor. Nunca lo pensó. Nunca. ¿Por qué lo hizo? Porque Pedro le dijo, estos te negarán, nadie te ama más que yo. Yo jamás, Señor. Esas eran palabras que decía Pedro. Pedro estaba convencido que amaba a Dios y que iba a serle fiel hasta el final. Pero cuando pasó la oportunidad, Pedro flaqueó. ¿Por qué Pedro flaquea? Porque muchas veces, chicos, nosotros somos como Pedro. Nos llenamos de palabra en nuestras bocas y decimos tipo, Señor, yo siempre te voy a ser fiel. Señor, yo te voy a amar y bacán. Pero Pedro nunca se puso a pensar si verdaderamente amaba al Señor. Pedro nunca se puso verdaderamente a practicar su fidelidad al Señor. Y por eso cuando antes que cante el gallo, él ya lo está negando. Y muchas veces nosotros somos así. Jamás, Néstor, yo jamás voy a pecar, Néstor, yo me conozco, Néstor, yo quiero ser fiel al Señor, Néstor, yo voy a amar al Señor. Y se nos presenta la oportunidad y pecamos. Hablaba con un joven ya hace bastante tiempo, mucho tiempo atrás, en donde él decía, Néstor, yo amo a esta persona, la amo con todo mi corazón. Y yo le decía, hermano, tú vas a pecar, eres muy joven. No, Néstor, ¿por qué piensas que no vas a pecar? Porque quiero agradar al Señor y a esta persona la amo, entonces quiero ser una persona íntegra. Ah, ok, pecaron. ¿Y por qué crees que pecaron? Porque se presentó la oportunidad. Simple y llanamente por eso. Nada más. Entonces, hablar de alguien inmoral, de alguien impuro, o huir de la inmoralidad y la impureza, Pablo está diciéndote, huye de esa capacidad natural que tienes para hacerlo inmoral. Néstor, ¿cómo puedo huir de una capacidad? Justamente haciendo todo lo posible para perder esa capacidad. Te pongo un último ejemplo. Supongamos que eres una persona muy musculosa. Vas al gimnasio, tienes unos bíceps increíbles, tu espalda es así extraordinaria, ¿no? Más o menos como Liam y César cuando van a la playa, por eso todavía no nos acompañan, no quieren mostrarnos sus coquitos. Entonces ahí tienes un cuerpazo. Tienes la capacidad de romperle la cara a alguien. Es tu capacidad. Supongamos que eres una persona violenta. Eres colérico, fosforito. Y un día dices, Néstor, yo honestamente no quiero golpear a mi vecino del gimnasio, no sé, que me reta, me ve mal. Cada vez que voy al gimnasio se pone a grabar, es medio incómodo. Yo sé que si le tiro un puñetazo, lo desnuco. El pata pesa 30 kilos, no me aguanta. ¿Qué, mi hermano? Y soy fosforito, entonces sé que el día que él venga y se ponga a grabar a mi lado, ese día me llevan preso. ¿Qué hago? Bueno, es momento de ir perdiendo la capacidad de golpear a alguien.
¿Cómo perdemos la capacidad de golpear a esta persona? Te cambias de gimnasio. Si te cambias de gimnasio ya no lo ves, ¿sí o no? Esa es una opción. Otra opción, cámbiate de horario. Si te cambias de horario ya no lo vas a encontrar, ¿verdad? Eso es verdad. Y así podemos tomar ciertas opciones con tal de perder la oportunidad o la capacidad de poder lastimar a esa persona y en este caso de ser inmorales. Naturalmente, chicos, nosotros tenemos esa capacidad. Somos jóvenes, tenemos hormonas, es normal. El líbido de una persona de veintitantos años no es igual que el líbido de una persona que tiene 80. No es igual. ¿Qué? ¿Vas a esperar a tener 80 años para decir, Señor, ya ves, ya no estoy fornicando? ¿Vas a esperar eso? Creo que no, ¿verdad? La clave es justamente alejarnos de eso. Ahora vamos con el tema de la sensualidad. O la palabra lascivia. Ahí viene la palabra aselgia. ¿Qué es aselgia? Libertinaje sexual, no tener límites al momento de ejercitar tu sexualidad. Y esa es la definición, chicos, de alguien justamente que es sensual, no pone límites. Una manera de poder ver a alguien que es sensual no necesariamente es su manera de vestir, no es de que, vi a Néstor bien apretado, muy sensual. No, creo que sería todo lo contrario, chicos. Sino más bien tiene que ver mucho, claro, puede ser la ropa, pero también con su comportamiento. Hay personas, hombres y mujeres, que luchan, por ejemplo, con la coquetería, se vuelven muy coquetos. Hablaba con una señorita ya hace bastante tiempo atrás y le decía, tú tienes que luchar con ser una persona coqueta porque eres una persona coqueta. No, ¿cómo puedes decir eso? Ya, y comenzamos a enumerar los casos de los amiguitos que tenía, ¿no? Y tenía algunos amiguitos atrás de ella babeando, pues, ¿no? Taraditos. Y yo le dije, ¿cómo los tratas? ¿No? Y comenzó a describirme cómo los tratas, cómo los trataba. Los trataba como si fuese su pareja o como si quisiesen ser su pareja, pero no quería ser su pareja, ella no quería estar con ellos. Eso hace a alguien sensual, eso hace a alguien coqueto, que trata de una manera distinta que no debería tratarte. ¿Por qué? Porque no tiene límites. Te pongo otro ejemplo. Hay personas que tienen, principalmente cuando son más chibolitos, y es un contexto ahí, creo que lamentablemente se ha mezclado de algunas iglesias de denominación pentecostal, en donde hay personas que dicen, no, tú no puedes tener enamorado, antes de tener enamorado tienes que orar 10 años por esa persona. ¿No? Entonces, ya. Entonces, como las personas tienen hormonas y necesidades, evidentemente no vas a estar esperando 10 años, solo existió un Jacob, Néstor, yo no soy Jacob. Entonces, ¿qué hacen? Se inventan, o estas iglesias inventaron los amigos con propósito, ¿no? ¿Qué hacían los amigos por propósito? Se confiesan su amor mutuamente y oran por ellos así, Señor, te pido. Desde que existe esta filosofía, aproximadamente de los años 66, después de la revolución, hay un libro en realidad que dentro de la iglesia pentecostal de James Pentecost, que es un líder pentecostal, que le escribe justamente las relaciones con propósito, de ahí viene esa palabrita, amigos con propósito. Desde que este libro influencia en la iglesia, ¿sabes cuántos divorcios han existido en la iglesia? Más del 40%. No es casualidad. ¿Sabes por qué? Porque le mientes a las personas. Porque ¿sabes cómo inician estas relaciones llenas de frustraciones y problemas? Porque en la práctica son pareja. Se confiesan su amor, pero no están juntos. No son nada, son amiguitos. Y yo siempre cuando encuentro a estas personas, yo les digo, ¿qué pasaría si la otra persona viene agarrado de la mano de otra persona? ¿Cómo te sentirías? Engañado, engañada. ¿Por qué? Si son amigos. Los amigos no se sienten engañados. Si mañana más tarde, no lo sé, Danelli viene y me presenta, Néstor, te presento a mi enamorado. Allá, mucho gusto. Y no me va a decir, Danelli, ¿cómo puede ser? Me has engañado. Néstor, pero tú estás casado, no puede ser, Danelli. Tú y yo éramos amigos, teníamos algo especial. No, pues somos amigos. De eso se trata la amistad. Pero cuando eres amigo con propósito, no hay amistad, hay enamoramiento. Y hay una razón por la cual, porque no somos capaces de ponernos límites. Nos gustan las personas y como muchas veces en el cristiano piensa en matrimonio igual a sexo y ya quiere tener sexo, entonces ya quiere tener enamorado para casarse rapidito nada más.
Y no nos hemos dado el tiempo para trabajar nuestro carácter, trabajar nuestra forma de ser, sanar nuestras heridas. Y claro, luego nos casamos y anda, cásate si quieres. Y luego el matrimonio, ¿cómo es? Es un infierno. Es difícil. Muchas veces, chicos, en las iglesias se encuentran señoritas de 10 chicos detrás de la chica. ¿Y por qué? A todas les escribe con corazones, a todos se van en sus carros. Y el chico igual. Tiene 3 chicas detrás de él. ¿Qué pasa, mi hermano? No, que las jala a todas, les escribe a todas, estoy orando por ti, el buenos días con el emoticón de corazón, ¿no? Oiga, amanecí pensando en ti, ¿qué quieres que ore por ti, mi hermano, no? Luego tú vas y le preguntas, hermano, ¿tú quieres algo con esta señorita? No, somos amigos. Eso es no poner límites. No se ponen límites en las palabras. No se ponen límites en los toques. Entre amigos ahí se están tocando, se están acariciando, se están celando. Y pasa en nuestras iglesias. Pasan en nuestro mundo cristiano. Pasa en el Instagram. Pasa en el WhatsApp con las indirectas, con las canciones. Con esto me hace pensar en ti un versículo. Van a terminar. Y ahí dale con el versículo. Porque no nos ponemos límites. Y eso es antes del enamoramiento. Ahora imagínate las personas cuando son enamoradas. Cuando las personas son enamoradas, pregúntales si la mano del chico no tiene gravedad. Pregúntales. Y son preguntas difíciles, pero yo tengo que hacerlas porque quiero saber hasta dónde la persona ha llegado. Y el 100% de veces siempre hay toqueteos. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque no nos ponemos límites. Pablo está diciendo aquí que el pecado de la sensualidad, de la lascivia o aselgeia, es no tener límites al ejercicio de nuestra sexualidad. Entonces, puede ser de que tú no seas adúltero, Néstor, no me casé. Puede ser que no estés fornicando, pero puede ser que no fornicas porque no te das la oportunidad, porque cuando tengas la oportunidad vas a pecar, porque no has trabajado en la capacidad que tienes para pecar. Y puede ser que aún sin fornicar, ya estés rompiendo límites, siendo una persona sensual, siendo una persona coqueteando al amigo, a la amiga, siendo una persona con esas palabritas que no debes tener, con la vestimenta que no debes usar, seas varón, seas mujer. Chicos, son pecados que la iglesia practica, son pecados de los cuales nosotros tenemos que evitar, tenemos que huir, dice la palabra del Señor. Ahora, esto es grave porque la sensualidad o el sexo, porque estos 3 pecados van en relación justamente a la pureza de nuestro corazón, el sexo tiene un propósito. Dios no hace las cosas por locura, Dios hace las cosas con un propósito. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 8. Le voy a pedir por favor a Albert que nos ayude, Mateo 5, 8. Luego le voy a pedir por favor a Julio, ayúdame con Génesis capítulo 2, versículo del 18 al 24. Le voy a pedir a Thaís que me ayude con Hebreos capítulo 13, versículo 14. Le voy a pedir por favor a Aarón para que despierte, Apocalipsis 19, versículo 7. Le voy a pedir por favor a Ángelo que me ayude con 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Le voy a pedir a Lian que me ayude con... No, con nada más, 208. Perdón. Ahí va. Mateo 5, 8. ¿Qué dice? Perfecto. Entonces, Néstor, yo quiero ser puro. Quiero ver a Dios. Estos pecados manchan mi corazón. Fornicar, adulterar, ver pornografía, no poner límites a mi sexualidad, ser una persona sensual, ser una persona con esa capacidad para pecar, ser una persona que no está trabajando en sus ámbitos de control para su líbido, para su libertinaje, para su ejercicio de su sexualidad. Simplemente en esto estoy ahí aguantado y pasa nada más que pase mi oportunidad y voy a pecar. Si yo vivo así, no veré al Señor, porque solamente los puros verán al Señor, los puros de corazón. ¿Y cómo puedo ser puro de corazón? Primero, adorando y respetando el orden de las cosas. Y eso es algo que como jóvenes no nos gusta la palabrita orden. A ninguno de nosotros, somos naturalmente bien rebeldones.
Pero Dios ha puesto un orden para esto, chicos. Porque Dios no está en contra del uso de tu sexualidad. Dios no está en contra que tengas sexo. Dios no está en contra que disfrutes del sexo. Dios no está en contra de que te toques, o que toques a tu pareja. No está en contra de que, mira, es más, la Biblia luego dice, por ejemplo, utiliza palabras como que los pechos de tu esposa te satisfagan todo el tiempo. ¿Cómo te va a satisfacer los pechos de tu esposa? Si supuestamente la boca es para la boca y el pene es para la vagina, ¿no? Porque no, porque la sexualidad es tan rica, es tan amplia que tú puedes disfrutarla. La Biblia literalmente está diciendo, besa los senos de tu esposa, acaríciala, disfruta. Sí, Néstor, yo quiero eso. Pero ¿qué dice la Biblia sobre eso? Porque la Biblia no está en contra del disfrute del sexo. La Biblia no está en contra de eso, chicos. Lo que la Biblia está en contra es que transgredas el propósito por el cual Dios creó tales cosas. Génesis 2, del 18 al 14, ¿qué dice? Uh-huh. Uh-huh. Bien, esto es lo lindo del sexo, chicos. El sexo debe ser una herramienta no solo para la satisfacción, como dice Cantares, como dice Proverbios, sino que es principalmente una herramienta para unir. El sexo une, chicos. El uso de tu sexualidad es para construir, para edificar, para unir, para hacerte uno con alguien. Una vez utilicé un ejemplo en otra reunión de jóvenes que me invitaron y se reían porque el ejemplo era, ¿ustedes han visto Avatar? Sí, la 1, la película, no hablo del dibujito que es el mejor dibujo que existió en la historia de la humanidad, hablo de la película, ¿verdad? Bien, hay una escena en donde este chico, para poder montar estos dragones que vuelan, se tiene que enlazar, ¿cierto? Su cabellito, que es como un USB, y ¡plac! Se enlaza con el cabellito que tiene el dragón y con eso crean un vínculo por siempre, ¿no? Yo les ponía este ejemplo, o sea, el sexo ha sido diseñado para hacer ese vínculo que tenemos con la persona. Sí, tienes razón, Néstor, mi esposa es como un dragón. No, se está refiriendo a que verdaderamente el sexo une, es el propósito por el cual el Señor creó las cosas. Cuando el Señor crea al hombre y el Señor crea a la mujer, el Señor dice, estos tienen que estar unidos, tienen que unirse, tienen que estar juntos, tienen que complementarse, tienen que ser una sola persona. De la misma manera que en la Trinidad son un solo Dios, es un solo Dios indivisible, inseparable e inmezclable, los hombres tienen que ser de la misma manera, tenemos que ser unidos y un solo ser delante del Señor. ¿Cómo se logra esto, Néstor? ¿Con pegamento? No, se logra justamente a través del sexo, del uso del sexo dentro de lo que Dios mañana más tarde va a llamar el matrimonio. Mira lo que dice Hebreos 13:14. ¿Qué dice Hebreos 13:14? Me equivoqué entonces. No es Hebreos 13:14. No se preocupe. En realidad creo que sí es Hechos 13:14. A ver, ahorita lo solucionamos, chicos, no se preocupen. ¿No es, no? ¿Qué cosa? Hebreos 13:4, ¿no? Ese, Hebreos 13:4, por favor, discúlpeme. El calor. Amén, ¿no? Eso es lo que está diciendo el autor del libro de Hebreos, que yo creo que es Pablo. Pero bueno,
¿Qué es lo que está diciendo aquí? Honroso sea el matrimonio tiene que ser honroso, el matrimonio tiene que ser algo agradable delante de los ojos del Señor. Y luego contrapone el matrimonio con la fornicación. Son dos cosas absolutamente distintas. Porque el sustento de la unión matrimonial no solamente es el Señor, sino lo que Dios diseñó para la unión matrimonial, que es el sexo. Y por esa razón, lo opuesto al matrimonio es la fornicación. Ese es el propósito por el cual el Señor ha creado estas cosas. Mira lo que dice Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7. ¿Qué dice? Sí, su novia se ha preparado. ¿Por qué en esto? Justamente este es el símil. Cuando Cristo y venga ya el juicio y se termine la historia de la humanidad, hay una boda simbólica, no creas de que es una boda literal y real, es una manera simbólica de hablar de la unión de Cristo con su iglesia, que es su esposa. Se van a unir, porque el matrimonio es eso, chicos, es un símbolo, es una sombra de lo que ha de venir, nuestra unión con Cristo. Y así como Cristo es tuyo y tú eres de Cristo, de la misma manera el sexo ha sido diseñado para que el hombre sea de la mujer y la mujer sea del hombre. Según de Corintios 11:2, ¿qué dice? Porque el celo procede de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen. Ahí Pablo lo dice de una manera clara, dice, Dios es celoso y yo también soy celoso porque los he desposado. ¿Qué significa desposar? Que los he comprometido a casarse con quién? Con Cristo. La iglesia a casarse con Cristo. Yo, Pablo, los he comprometido porque de eso se trata. Que nosotros seamos uno con Cristo y de eso se trata la sexualidad del hombre por la cual fue creada, para que sea uno con su pareja, hombre con mujer, mujer con hombre. Ese es el propósito. Ahora, esto solo es para explicar lo que Dios ha diseñado. Nuestra obediencia no debe ser condicionada si entendemos el propósito o no, porque muchas veces nuestra mente rebelde puede decir, Néstor, propósito aburrido. Yo le hubiera puesto más propósitos más chéveres. Seguramente en nuestra rebeldía e ignorancia muchas veces nos creemos más sabios que Dios. Pero la razón por la cual tú tienes que evitar estos pecados no es el propósito. El propósito solo es Dios explicándote el sentido por el cual desarrolló tu sexualidad. El propósito o la razón por la cual tú tienes que evitar estos pecados es porque Dios ha diseñado todo para su gloria y es tu deber y mi deber obedecer al Señor, porque Él es nuestro creador y nuestro Señor. Esa es la razón primaria. Es cuando mi padre, yo recuerdo, mi padre y mi madre me decían, báñate. Yo decía, ¿por qué? Y a veces mi madre me explicaba, porque has jugado mucho, estás sudando como ahorita, como un puerco, tienes que meterte, el jaboncito va a eliminar bacterias, luego descubrí que en realidad el jabón no elimina bacterias, pero bueno, eso es otra cosa. Vas a eliminar bacterias y toda la chanfaina. Yo decía, ¿por qué? Y venía mi papá y decía, no te importa el por qué, tu mamá te está diciendo que te bañas y te bañas. ¿Por qué? ¿No? Y después venía el correazo, ¿no? Chicos, porque muchas veces somos como ese Néstor rebeldón, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios da el porqué en las Escrituras. Pero la razón para obedecer al Señor no es si entiendes el propósito. Si entiendes el propósito te va a dar madurez. Ya cuando yo fui creciendo y fui entendiendo la razón del baño y el propósito de bañarme, entonces ya no discutía con mi madre, amaba más a mi madre y decir, wow, verdaderamente mi mamá me ama, me tuvo mucha paciencia. Entender el propósito te da sabiduría, te da madurez, pero no obedecemos por el propósito, obedecemos por quien manda, y el que manda es Dios, creador del universo. El Señor ha creado la sexualidad con un propósito. Y Él está en contra de que tú ejercites tu sexualidad contra ese propósito.
Y peor aún es cuando tú seduces a las otras personas para que pequen de la misma manera que tú pecas. Porque, joven, lamentablemente, muchos de estos pecados no se pueden hacer solos. Muchas veces necesitas convencer a la otra persona para hacerlo. Y eso es feo. Por eso es contrario al amor al prójimo. Porque si verdaderamente amaras a tu prójimo, no lo incitarías a cometer tales actos. Pero no lo amamos, pues. Estamos calientes. Queremos pecar. Y como no podemos fornicar con uno mismo, seduzco a la otra persona, convenzo a la otra persona o despierto en la otra persona ese deseo para poder fornicar conmigo. Y eso está mal. Adulterar y fornicar, porneia. Inmoralidad, acatzarsia. O aselgia, lascivia, sensualidad. Todos estos son pecados que tú y yo cometemos. Reitero, puede ser de que tú no estés en adulterio, puede ser que no estés en fornicación, pero no te has puesto límites. Eres esclavo de tus deseos pecaminosos y solo es necesario la oportunidad para pecar. Y eso, chicos, está mal, porque tarde o temprano la oportunidad pasa. El diablo es experto de ponerte oportunidades cuando menos lo piensas. Y vas a caer. Porque si verdaderamente no trabajaste en tu carácter, no trabajaste en tu fidelidad, vas a caer. Y si caes, chicos, como le decía a un joven ya hace bastante tiempo, salir de estos pecados no es nada fácil. Caer en la pornografía, estadísticamente hablando, de las personas que caen en el vicio de la pornografía, cerca del 68% se demoran más de 30 años para salir de ese vicio. 30 años. 30 años. ¿Tú sabes lo que son 30 años? Yo tengo 30 años, literalmente. Son toda la vida de Néstor dejar el pecado de la pornografía. Es lo que le toma al 68% de las personas cristianas que consumen pornografía. Caer en estos pecados, en la fornicación. No les voy a dar el ejemplo, sería mucha vergüenza, ¿no? Pero hay algunos que han caído o hemos caído en el pecado de la fornicación. Nunca caes una vez. Eso es mentira. Nunca caes una vez. Jamás. Es de tontos creer que caes una vez. Lo mismo es con el adulterio. Gracias a Dios yo no soy ese pecado. Amor, si estás viendo. ¿No? Pero es igualito. No le ponemos límites. No trabajamos con nuestra capacidad para hacer lo malo. No lo trabajamos. Eso no es tener un corazón puro. Esa es una realidad, chicos, y tenemos que trabajar en nuestras vidas. Ahora, para pasar a los grupos de vida, he traído dos grandes preguntas para hacernos en nuestros grupos de vida. Y espero que respondas con honestidad. Puede ser que hay detalles que no quieras dar. Háblalo con tu líder de grupo de vida para que durante la semana, quizá una reunión entre ustedes dos, ahí una llamadita, puedas abrir un poquito más tu corazón. Pero no te cierres. La primera pregunta es, ¿estás expuesto a los pecados sexuales? ¿Qué es estar expuesto a los pecados sexuales? No sé, supongamos, tienes amigos que te invitan constantemente a ir a los prostíbulos o ir a fiestas o a presentarte chicas o presentarte chicos. Por eso la pregunta es ¿cómo? ¿De dónde vienen estas fuentes? ¿Estás viendo series que tienen contenido sexual? Donde aparecen pues escenas de fornicación, donde aparecen desnudos, cuya temática sea justamente el desenfreno sexual. ¿Estás viendo ese tipo de series que son muy famosas y están en todas las plataformas de streaming? No sé, trabajas en un lugar donde este tipo de pecados es muy difícil. No sé, Néstor, yo trabajo en una discoteca, trabajo en un club para varones y todos los días veo a señoritas ahí semidesnudas pasando. No lo sé, no lo sé. Sí, Néstor, la verdad es que yo antes he visto pornografía y mi computadora, mi celular no tiene nada de filtro, entonces en cualquier momento puedo volver a entrar, o sigo en Instagram, tengo amigas o conocidas que suben a cada rato fotos en bikini, o chicos ahí también mostrando su cuerpo.
Esa es la pregunta. Y la segunda es, ¿cómo puedes cuidarte de manera práctica de tales pecados? ¿Has pensado en cómo cuidarte de los pecados sexuales? ¿Has pensado en qué cosas prácticas, no? Sí, Néstor, yo los voy a vencer. Cosas prácticas. ¿Qué piensas que puedes hacer para cortar las fuentes que incitan a este tipo de pecados? ¿Sí? Esas son las preguntas que vamos a hacer en los grupos de vida. Vamos a dividirnos en grupos de vida. Los dos grupos de señoritas aquí, los grupos de varones en la parte de atrás y comenzamos con nuestro tiempo de grupo de vida.